a nuestro espacio CX. Mauricio y Nora, muchísimas gracias por atender a la asociación. Ustedes siempre son muy bienvenidos en la asociación. Son la parte académica con la cual la disciplina de experiencia de cliente y de esta cultura empieza a verse más fortalecida en el país. Y obviamente la asociación en alianza con la Sabana y con la Universidad de AFIT, pues nos ayudamos mutuamente para hacer crecer los conocimientos y hacer una transferencia de conocimiento pues a todas las empresas y a quienes trabajan en esta disciplina para hacer las cosas lo mejor y lo más organizado posible en cada una de las empresas. Y además de esto, ver que realmente al implementar experiencia de cliente en cada una de las empresas pueden realmente llegar a otros niveles como inclusive organización, como reflejándose en los ingresos y en las utilidades de cada una de las empresas. Bueno, y esto obviamente sin dejar de lado pues esa experiencia y lo humano que debe tener cada una de las empresas que son la razón de ser, digamos, el cliente y los empleados de cada una. Entonces, Nora y Mauricio, muchísimas gracias por atendernos a la asociación, por todas las personas que comparten en esta iniciativa, tienen algo o mucho o poco conocimiento de experiencia de cliente y obviamente a todas las empresas asociadas, pues también todos muy bienvenidos. Los que no estén asociados, obviamente los invitamos a que hagan parte de la asociación. Tenemos iniciativas muy interesantes, sobre todo el tema de visibilidad y transferencia de conocimiento, lo trabajamos muy profundo en la asociación para que realmente podamos lograr estas metas. Entonces, Mauricio y Nora, estoy grabando para que por favor me den la autorización de grabar. Ya, listo. Claro que sí. Sí. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio. Mauricio y Nora, voy a presentarlos como dice la invitación, pero si ustedes quieren hacer alguna otra presentación de ustedes de la universidad, pues aquí es el espacio, digamos, perfecto. Mauricio Bejarano, profesor, investigador y consultor en estrategia y diseño de servicios, jefe de departamento de mercadeo, Universidad EAFIT. Y Nora García, conferencista, consultora, coach de vida, docente de posgrado y formadora empresarial y experta en servicio y experiencia de cliente de la Universidad de La Sabana. Entonces, ahora sí, Nora y Mauricio, si quieren hacer alguna otra presentación de ustedes, acá estamos. Bueno, Silvia, muchas gracias primero que todo por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana y compartiendo con Mauricio también. Pues la verdad es que para mí es un orgullo poder hablar de todo el tema de experiencia. Para mí esto es mi pasión, entonces complementar lo que ya dijiste definitivamente es manifestar que cuando uno está en estos temas de servicio y experiencia al cliente, pues debe ser muy coherente en su comportamiento y yo amo servir y mi pasión es este tema de la experiencia del cliente. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Nora y gracias a la asociación. Yo pienso que nosotros, primero reconocer el trabajo que ha venido haciendo la Universidad de La Sabana durante muchísimos años con la especialización y la maestría en servicio. ¿Cuántos años llevan, Nora? Bueno, yo llevo en la universidad, llevo 11 años y yo ya había hecho la especialización en gerencia del servicio. Yo creo que, pues me puedo estar equivocando, pero yo hice la especialización en gerencia del servicio, me gradué en el 2000 y tenía como unos 3 años más o menos la especialización cuando yo la hice. Entonces, pues todo ese tiempo llevamos y también están los diplomados, ¿no? Los diplomados virtuales Claro. y presenciales. Entonces, muy chévere, porque ya para cerrar, simplemente decir eso, que es muy rico estar aquí y compartir, porque la vocación de la universidad siempre es compartir, y qué bueno que la asociación tiene esa vocación de compartir buenas prácticas. Entonces, chévere, yo los invito a todos a que por favor hagamos una conversación. Nosotros tenemos, por supuesto, algo preparado, pero mientras vamos conversando y vamos conociendo sus dudas o sus intereses sobre el mundo de las universidades, que es para nosotros pues apasionante, nos puede ayudar a guiar la conversación para que responda a lo que ustedes, de pronto, inquietudes que tengan, ¿vale? Muchas gracias. Ok, Mauricio y Nora, muchísimas gracias. Y entonces, como para iniciar, pues siempre tenemos la expectativa de cómo están manejando las universidades este nuevo diseño de experiencias, porque pues el tema de la pandemia
evidentemente también afectó las universidades y sobre todo, pues digamos, la parte académica de muchísimas personas de pre y posgrado. Y de esta manera quisiera entonces como empezar a entrar en conversación de empezar a entender qué pasó con las universidades. De un momento a otro se tuvieron que cerrar. Muchos otros sectores les tocó seguir trabajando, pero para las universidades el tema fue totalmente diferente. Les tocó cerrar y volcarse seguramente a rediseñar, como lo dice el título de esta conferencia, todo el diseño de experiencia para los tipos de personas que ustedes deben manejar como clientes dentro de una organización como son las universidades. Y aquí como clientes también me quiero referir no solamente a los clientes como los estudiantes, incluso los padres de familia, y también son los empleados, cómo todo esto afectó y entonces de esta manera cómo, ¿qué les tocó a ustedes como universidades implementar? ¿Cómo empezaron a descubrir qué era lo que debían hacer para poder seguir atendiendo a sus clases y a la formación? Claro, si quieres, Nora, ¿arrancas tú? Dale, Mauricio. Ah, vale, no, entonces yo creo que primero uno a veces no nota como el lugar que ocupa un servicio hasta que se suspende, ¿no? Eso es como una de las naturalezas del servicio, que uno no lo nota sino hasta que no está. Entonces, de repente, claro, nos tocó parar igual que a todos para la casa un viernes salimos y chao, pues una semana entera preparándonos para volver a la virtualidad. Nos tocó parar todas las actividades, suspender. Pero ahí nos dimos cuenta de todos los actores involucrados, como te decía ahora, aparecen las familias, aparecen las empresas, aparecen el gobierno y como toda la red la red que tenemos y cómo funciona una universidad. Entonces, fue como un proceso muy duro para los estudiantes. En principio fue más fácil, porque dijeron, listo, tenemos una semana de vacaciones mientras la universidad se prepara, pero para nosotros esa semana fue la locura absoluta. Yo por ahí tengo unas cifras ahora, pues más de 1.500 cursos simultáneos, más de 1.000 profesores, unos 15.000 estudiantes que teníamos que entregarles equipos, formarlos, explicarles las plataformas, pasar los materiales y los temas a un ambiente virtual y mientras tanto todos los profesores mudándose a sus casas y todas las áreas de soporte, porque también estaba toda la parte de admisiones y registro. Entonces fue una cosa loquísima porque todo el mundo tiene 80.000 preguntas y las universidades son como un lugar de respuestas, que también es una cosa que se da cuenta uno en ese momento. Pues la gente quería hablar con instituciones y las instituciones no todas responden, pero la universidad esperan que sea una institución que responda. Entonces todo el mundo quería certezas y todos buscaban certezas en nosotros. Buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo le ha ido? Nosotros no las teníamos. Ah, bueno, me alegro. Discúlpeme, allá, Julie. Estamos hablando de Rina. Ya, Mauricio, perdón, dale. Dale, no, que está diciendo que todos buscaban certezas, familias, empresas, instituciones, los estudiantes, los profesores, y nosotros tampoco teníamos las certezas, pues, mientras estábamos nosotros inventándonos qué hacíamos, pues. Entonces, hasta ahí diría yo por ahora. Ok, muy bien. Pues por aquí el tema fue algo similar. Sin embargo, de alguna manera la universidad ya estaba preparada y más adelante les puedo explicar un poco por qué. Pero aquí lo que pasó fue que igual un viernes, listo, se cerró todo, pero nosotros teníamos la certeza, y cuando digo nosotros es la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y administrativos, de que esto tenía que continuar y no paramos. Nosotros el lunes continuamos, pero esto porque ya la tecnología ya estaba considerada. Nosotros, de hecho, yo ya dictaba clases en los diplomados de manera virtual, entonces pues ya estaba de alguna manera preparada para dictar las clases virtuales. Y pues entonces, además, 2 semanas antes de que se diera ese cierre acá, se empezó a capacitar a los profesores y alumnos en el uso de la tecnología, esta tecnología que, como dije, ya estaba dispuesto. Entonces fue como a partir de una visión anticipada que se empezó a formar esto, viendo lo que estaba pasando en otros países y lo que estaba pasando en otras universidades. Entonces, lo que se empezó a considerar era qué pasaba si era necesario cerrar la universidad e irse a un mundo digital. Ahora, esa transición, sí, muy preparados, estábamos de alguna manera como viendo qué iba a suceder,
pero de todos modos el impacto fue durísimo. Yo les puedo contar que se cerró el viernes y yo tenía clase con posgrados en la noche el lunes, y ese lunes yo entré a mi clase preparada en esa plataforma que ya sabía utilizar, pero tuve todo el día que estar preparando la clase porque no es lo mismo dictarla presencial que dictarla virtual. Entonces cambiar todas las actividades, cambiar todos los ejercicios que se hacen de manera presencial. Entonces, y así, eso que hice yo, lo hicimos todos los profesores. Había una certeza de que teníamos que continuar. Sí, bueno, nosotros en teoría estábamos preparados, en teoría con los equipos y Teams y todas estas cosas que están ahí, pero la verdad es que no es tan fácil. Y normalmente en nosotros, no sé, tenemos como diferentes, mucha autonomía. Digamos que el asunto con las universidades es que hay mucha autonomía tanto de los estudiantes como de los profesores y las herramientas están, pero también hay una cosa que es compleja de manejar en una comunidad y es el respeto por la autonomía, porque de hecho las universidades son formativas. Entonces nosotros queremos que la gente se forme en criterio y formar a la gente en criterio supone dejarla tomar decisiones. Entonces hay una diversidad muy grande de personas que les encanta la virtualidad y estudiantes que les encanta y otros profesores que no tanto y familias que les gusta, otros que no les gusta. Entonces, y nunca, que eso es una cosa difícil de mantener, es la consistencia con los valores y los principios y una cosa de la que vamos a hablar más tarde. Y es que para nosotros siempre está la pregunta del rol y el rol es educativo. Y en ese proceso educativo teníamos que respetar a las personas y sus decisiones. Entonces era muy difícil imponer, como decir, todos hacen esto ya, entonces a nosotros, yo soy jefe de un departamento académico, entonces me tocaba, pues yo no puedo mandar a los profesores a que hagan esto, pues yo no puedo decir, hoy a partir de mañana todos los mando memorando, nada, pues es un asunto de conversar, de discutir, y los estudiantes también tienen voz y opinan, y hay asociaciones de estudiantes, entonces se reúnen, votan, mandan comunicados, citan asambleas, entonces se vuelve un asunto también un poco político por todos los actores involucrados. Entonces es una transición que requiere mucho tiempo, muchos espacios de conversación, porque no puedes obligar a nadie. Y eso, digamos que es uno de los aprendizajes más bonitos, y es sobre la gestión de una comunidad. Realmente gestionar una universidad es gestionar una comunidad de personas que se quieren formar en criterio. Y eso supone o demanda mucha consistencia, porque también siempre está la tentación de obligar y que todo sea como la universidad, como le funciona mejor a la universidad. Y, y ahí se vuelve interesante, complejo, interesante el asunto. Mauricio, y aunque ya ustedes empezaban a tener antes de la pandemia temas virtuales, algo de esa transferencia de conocimiento virtual, ustedes empezaron entonces a encontrar nuevos hallazgos que requerían una pronta solución porque la situación de los muchachos ya había cambiado. Y entonces ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hallazgos tuvieron? ¿Y cómo empezaron a dar solución a estos hallazgos? Porque además tenía que ser en tiempo récord. Sí, digamos que ahí aparece, ahorita te doy la palabra, Nora, hay una cosa muy compleja y es que la universidad, lo más evidente o lo más visible son las clases. Entonces la gente dice, la clase virtual es la primera parte y uno empieza a preocuparse por la clase virtual, pero es que resulta que la universidad tiene un papel muy importante en la vida de la gente. O sea, la universidad es el lugar donde las personas empiezan a formar su identidad, por ejemplo, y las personas salen de su colegio, de su mundo encerrado y quieren llegar a un mundo de diversidad y quieren encontrarse con otras realidades, con otras personas distintas, con otras disciplinas, quieren explorar como su vida. Y la clase es solamente un pedacito de la experiencia universitaria. Entonces, digamos que las universidades son como unos centros donde hay muchísimas disciplinas y en términos de mercadeo, de propuesta de valor, la propuesta de valor de una universidad es enorme porque tiene todas las carreras, todas las facultades, los laboratorios, los grupos estudiantiles, los deportes, la música, las artes, tiene todo, y lo que buscamos es crear un escenario donde la gente se exponga a todo esto para que también descubra y genere nuevas cosas. Y para las personas es muy fácil verla, y como pasa con todos los servicios, ¿no? Que la gente solamente percibe lo que tiene como costos directos y como lo que es matricular a mi hijo en esta materia, pero se les olvida todo lo que implica la universidad. Entonces, digamos que en esa percepción de valor nosotros necesitamos que la vida universitaria continuara, porque las clases eran es una dimensión de la vida universitaria, y yo te diría que no es sí es súper importante, la gente pensaría que es la única importante, que es una de las discusiones que uno ve por ahí en los medios, y que es que la clase, que uno los educa solamente para una vida profesional y ya, y la universidad realmente tiene un rol, incluso
Más adelante tengo cifras, pero hablando con la psicóloga, una de las dificultades de la pandemia para la gente fue tener que limitar su vida a un solo rol en la casa. Y estamos hablando de pregrado, Nora tal vez nos va a hablar de posgrado. Los adolescentes quieren tener su identidad fuera de la casa. Y se encontraron en su casa con un papá, con una mamá todo el día vigilándolos, opinándoles que si entró a clase, que si no entra a clase, que qué está haciendo, que por qué no está estudiando, que no sé qué. Entonces perdieron como ese espacio de autonomía y de expresión y de otras identidades y en fin, entonces el reto grande fue cómo mantener la experiencia universitaria integral, de darles acceso a todo lo que ofrece la vida universitaria, que para nosotros además nos cuesta un montón de plata mantener todos esos recursos habilitados y, y no limitarnos inicialmente a las clases. La primera respuesta fue las clases, el resto digamos que fue un poco más difícil con el tiempo. Nora, no sé. Bueno, ¿Y Nora? Un gran hallazgo que nosotros identificamos fue ese nivel de compromiso tan alto, aunque se sabía que había ese nivel de compromiso, pero fue un esfuerzo total y una confianza que se fortaleció a través del liderazgo, ¿no? Un liderazgo que fue clarísimo y un acompañamiento constante para lograr pues todo ese cambio. Y Mauricio tiene toda la razón, también en posgrado sucede pues no solamente es la interacción en la clase, sino va muchísimo más allá. Entonces, por ejemplo, en el campus de la Universidad de La Sabana, que es un campus enorme, lindísimo, que la gente disfruta mucho y lo vive, sus instalaciones, la convivencia, hasta el networking, porque mucho tiene que ver esto con cuando se toma un posgrado, también está todo ese relacionamiento, pero es también poder transmitir los valores institucionales, ¿no? Toda esa cultura, cómo se transmite, y pues de manera virtual el esfuerzo es mucho más alto, pero no quiere decir que no se logre, porque eso está también en el comportamiento, en el lenguaje. Bueno, y empezar a ceder, asociado a todo eso, empezar a ceder y volverse mucho más flexible. Y Mauricio mencionaba algo, y es esa disciplina, ¿no? Esa disciplina en el inicio, en el cierre de las clases, cuando uno está presencial, pues tiene la conexión, está claramente identificado qué está haciendo cada estudiante, cuál es su rol dentro de la clase, pero cuando estamos en la parte virtual, pues también hay muchas formas de asegurar que el estudiante esté conectado, pero tiene muchos distractores o se le cae la señal. Y está también la preocupación del estudiante de posgrado de avisar a algún compañero, avisarle a uno mismo que a través de un mensaje en el celular, algo se me cayó la señal, pero aquí estoy, profe. Entonces ese interés, ¿no? Por estar ahí. Y yo creo que ese gran hallazgo de todos con la camiseta puesta, pues aquí estamos y vamos a sacar esto adelante, y todavía lo sentimos, ¿no? Es ese gran compromiso, aunque también estamos viendo que en esa diferenciación de los estudiantes de pregrado y posgrado, pues la mayoría, si no todos, pues los estudiantes de posgrado trabajan, ¿no? Están ya en el sector empresarial. Entonces, pues es esa posibilidad de antes tener que desplazarse a la universidad, ahora pues se quedan en sus casas o en sus sitios de trabajo y están optimizando el tiempo. Optimizan el tiempo, el tema de desplazamientos. Entonces, pues también es un reto enorme, porque pues lograr transmitir todo esto con aquellos que definitivamente no ven todavía la necesidad de ir a la interacción, a la vivencia real de la universidad, pues ahí es donde está el gran reto nuestro también, ¿no? Invitarlos a que compartan con nosotros y que vayan a vivir su universidad, que está a su disposición. Como dice Mauricio, son mis instalaciones y es operar y mantener esto, pues que es para ellos, es un costo enorme, y eso hay que disfrutarlo y vivirlo. Y yo quería aprovechar eso que dicen ahora para contar algo que seguramente les ha pasado a ustedes y que aprendimos, y yo, por lo menos para mí fue muy claro. Y es que cuando los estudiantes empiezan a pedir que les bajen el precio de la matrícula, porque también empiezan a decir cosas como esas, entonces es que yo no estoy yendo al campus, entonces solamente bájeme la matrícula. O sea, es que para nosotros, en términos de costos, es indiferente, totalmente indiferente si ellos van o no van. O sea, tener el campus habilitado, tener los laboratorios funcionando, o sea, no pasa nada. O sea, digamos que el costo directo de que ellos vayan y usen el campus es cero. Entonces, a menos que vendamos el campus y cerremos las instalaciones y no sé qué y bajemos toda la estructura de costos, pues ahí podríamos bajar las matrículas, porque claro, entonces la gente asume que la educación virtual pues no cuesta porque es virtual, pero mentira es que nosotros tenemos que dejar todo listo para que volvamos mañana, porque puede que volvamos mañana, pues porque no tenemos toda esa incertidumbre de qué tal que se acabe el cierre y todos el lunes en la universidad. Entonces, claro, no podemos vender los edificios ni los laboratorios ni echar la gente
ni vender los aviones, ni los carros, ni nada, ni mucho menos, pues. Entonces también era una conversación difícil con las personas explicar, y eso pasa con todos los servicios, explicar todo lo que hay detrás y todo lo que permite que la universidad funcione como funcione. Entonces yo me preguntaba muchísimo y pienso mucho cómo ofrecemos los servicios que ofrecemos, porque a veces se nos olvida que nosotros no estamos vendiendo nada, ni estamos vendiendo una serie de atributos empacados en un título, sino que estamos ofreciéndole a las personas de participar en un universo, en una vida que les enriquece y que tiene muchos componentes y que son parte de una comunidad que tiene un propósito, y ellos están formando parte de una comunidad. Digamos que están entrando a esa comunidad y listo, a través de la matrícula, pero no entran a mucho más que solo el servicio específico en el que se matricularon. Y ahí yo pienso que también tenemos que pensar muchísimo y replantearnos esa relación entre un estudiante y la comunidad a la que pertenece, que no solamente y no se limite solo a eso. Claro, porque es parte de la cultura para los estudiantes ir a terminarse de formar en otras habilidades que no son las académicas, ¿no? Claro, personales, exponerse a gente, todos, conocer gente. Establecer vínculos, relacionamiento, que además eso es un factor, cuando hablamos de experiencia del cliente, el relacionamiento pues vital, ¿no? Entonces, bueno, pues se han fortalecido en relacionamiento virtual o digital, porque definitivamente el distanciamiento es físico, no social, y eso es algo importantísimo, que tenemos que garantizar también esos grupos que sigan permaneciendo como grupos, sobre todo, por ejemplo, los que ya venían formados, ¿no? Los que ya se habían conocido en el campus, se habían conocido en las instalaciones, pues de alguna manera ya pasar a la virtualidad como equipo fue más fácil, pero los que entraron nuevos y nunca se conocieron físicamente o presencialmente, perdón, pues también establecieron muchos vínculos y ya son grupos que seguramente ya se están encontrando y de alguna manera reconociendo. Incluso nos escriben y, profe, ¿cuándo nos encontramos para conocernos? Y aún uno crea un vínculo muy directo con los alumnos. Permanecen muchísimo tiempo. Nosotros tenemos vínculos con ellos que permanecen, que nos hacen consultas, se actualizan, piden información o nos invitan a sus empresas. Y pues también entonces es ese sentir de no tenemos al alumno presencial, pues lo tenemos virtual. Y esa emoción, por ejemplo, que yo siento cuando cierro una clase, que se me pone el nudo aquí, pasa exactamente igual en una clase virtual. Porque, repito, el distanciamiento es físico, no social. Entonces, pues hay que transmitir eso también, ¿no? Hay algo que a mí me gustaría citar en este momento y es lo que pasa con el rol, y es que no son clientes. Y eso cuando ahora lo discutíamos la vez pasada, hasta qué punto son clientes o no. Nosotros tenemos un montón de personas con intereses distintos. Entonces tenemos muchos papás que nos llaman para que obliguemos a los hijos a ir a clase, porque los papás quieren que sus hijos salgan y se expongan, pero al mismo tiempo tenemos hijos que no quieren venir a clase porque están más cómodos en su casa encerrados. Entonces ese papá que tiene el hijo tímido, que quiere que se exponga por fin a la vida, ese hijo se encontró refugiado en su casa y está feliz encerrado y no quiere que lo saquen de ninguna manera. Y tenemos estudiantes que quieren una cosa, y si nosotros hacemos caso a lo que la gente nos pide, pues nos enloquecemos. Entonces digamos que nosotros ahí, y eso es súper importante en cualquier servicio, a mí me gusta decir que en los servicios no hay clientes, y eso aquí ustedes, la audiencia, puede que no esté de acuerdo conmigo, que en todos los servicios tenemos son usuarios, y por eso les ponemos nombres. Son o paciente, o tarjetaviente, o afiliado, o son comensal en un restaurante, porque tienen un rol y unas normas que seguir, y nosotros lo que hacemos es que tenemos que seguir un proceso y ellos son parte del proceso. Entonces no necesariamente les tenemos que hacer caso. Entonces, claro, hay muchas quejas de papás furiosos porque no les obligamos a ir a la universidad, muchas quejas de estudiantes porque los obligan a ir a la universidad, muchas quejas de no sé qué. Entonces, para nosotros, cómo gestionamos las quejas también tiene que ser muy claro, o tenemos que ser muy consecuentes con la filosofía, porque no le podemos dar gusto a lo que la gente nos diga, porque no son clientes en ese momento. Nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo y somos responsables por lo que estamos haciendo. Entonces, eso también requiere disciplina, porque el primer impulso es salir corriendo a responder a la queja, y hay que solucionar la queja, ¿no? En este caso tenemos que pensar si esto es compatible o no con la filosofía y con el sentido de lo que estamos haciendo. Entonces decir que no por eso y esto y lo otro, pues, y nada, pues mucha firmeza y claridad. Pues. No son clientes. Digamos que ahí discutíamos que en la parte transaccional sí, pues que la matrícula sea fácil y todo lo demás, pero en el proceso educativo cero. Pues obviamente los escuchamos y discutimos, en fin, pero es una relación, No voy a decir que es unidireccional, pero sí
es una relación. Bueno, el tema para, sobre todo los que estamos en la especialización de servicio, ¿no? 100% de acuerdo, ante todo, primero que todo, son alumnos, ¿cierto? Y hay cosas que, hay unas disciplinas, unas políticas y unos temas académicos que hay que cumplir y no tienen negociación. Pero sobre todo cuando son parte de un proceso de formación en servicio y experiencia del cliente, pues se vuelven muy exigentes, eso es natural, y sobre todo que ya vienen de procesos y áreas en servicio, entonces los niveles de exigencia, y eso ha hecho que nosotros también como universidad elevemos nuestros niveles de servicio. Y ahí, en esa parte que tú la denominas muy bien como transaccional, es donde, sí, bueno, como transaccional u operacional, es donde entendimos que son clientes que tienen unas exigencias y que están esperando, o sea, hay coherencia nuevamente en el servicio, ¿no? Si estamos hablando de ofrecer un servicio diferencial, satisfactorio a los clientes en las organizaciones, pues no sería coherente que en el proceso administrativo pues no haya esa satisfacción del estudiante. ¿Qué sucede? Pues como en estos volúmenes y cantidad de transacciones y con esta migración de tecnología y demás, pues sucede, pero es también el cómo lo hacemos, ¿no? La calidad, calidez y todo ese sello de servicio que podemos tener ahora, entendiendo primero que todos son alumnos, pero está todo ese componente de servicio al cliente que debe tener la universidad. Yo no puedo decir, ese ejemplo que lo discutíamos en las conversaciones previas, que no, lo voy a mencionar, que es tan difícil esto de los intereses mezclados que durante las marchas no se imaginan. Por un lado está el derecho a la educación y la gente que decía, yo quiero ir a la universidad, entonces tenemos que tener las clases y por encima las clases y nosotros respetamos el derecho a la educación. Pero está la gente que quería ir a marchar. Entonces también los que querían marchar les dejamos ir a marchar. Entonces no se imaginan las cartas que llegaban, unas cartas de papás furiosos y de gente furiosa diciendo que nosotros éramos lo peor pues de un lado y los otros del otro lado que éramos unos patrocinadores de no sé qué. No, o sea, los dos extremos metidos en la universidad quejándose por todo. Y nosotros decimos, tenemos que formar a la gente en autonomía y el que quiera ir a clase, que vaya a clase y el que quiera ir a marchar, que vaya a marchar, porque no son niños, son adultos y los tenemos que tratar como adultos y ellos tienen el derecho a tomar decisiones y tenemos que, los estamos formando en criterio. Entonces, claro, quejas por todos lados, pero firmes, firmes, firmes. Bueno, muy bien, Sergio y Nora. ¿Ve? Mauricio y Nora. Es que estaba leyendo aquí Sergio que está uniéndose a la reunión, preciso lo leía él. Mauricio, Nora, entonces, como tú mismo lo mencionaste, Mauricio, tienen unas presentaciones que quisieran compartir con nuestros asociados, con nuestros invitados especiales. Entonces, si quieres, Nora, por precisamente ser mujer que estábamos hablando de que en este... El liderazgo femenino. Exactamente, vamos a liderar entonces con la presentación y enseguida claro continuamos entonces con la Universidad de AFIT con Mauricio Bejarano. Ok, ya mismo va a compartir. Bueno, lo que yo traigo para compartirles, pues es entender, ahí ya me están viendo, ¿cierto? Sí, bueno, perdón, no sé dónde yo muevo esto acá. Ahí la estamos viendo bien. Listo. Bueno, pues es entender también cómo fue todo este cambio, ¿no? Cómo se dio todo este cambio. Y yo creo que aquí hay unos elementos muy importantes, porque esto ha sido una transición, por más que de alguna manera consideramos que la universidad en términos de tecnología estaba preparada, pues la misma pandemia o el mismo proceso ha ido evolucionando, entonces de la misma manera pues ha habido una transición en todo esto que yo creo que es un ejemplo que muy aplicable a las organizaciones y pues entender que lo primero, el gran aprendizaje y el inicio para la universidad de todo esto pues fue la inundación que sucedió en abril del 2011, cuando todos los que en ese momento yo trabajaba en las instalaciones de Bogotá, yo no iba al campus, pero todos los que estaban en el campus un día salieron del campus y al otro día no había universidad, estaba totalmente inundada. Y pues esa transición fue un aprendizaje enorme, que eso se valoró y se canalizó para poder tener esa visión de tenemos que estar preparados para garantizar la continuidad de la universidad independiente de lo que pase. Entonces, desde ese momento ya la universidad venía trabajando en ver cómo se garantizaba la continuidad académica. Después, pues pasó todo el tiempo y una universidad completamente llena, con instalaciones, con una vida activa, con estudiantes, con toda esa comunidad académica, administrativos, docentes, en una vivencia, un campus que se vive de una manera muy especial. Uno siente una gran afinidad por ese campus, ir, por ejemplo,
a una clase un sábado a las 7 de la mañana, no, pero qué frío, pero no, es fascinante llegar, ver las garzas, ver toda la naturaleza viva. No es lo mismo dictar una clase en un salón cerrado que en un salón donde uno está viendo la naturaleza, la inspiración, es impresionante. Entonces, vivir ese campus y al otro día totalmente vacío el campus, pues eso golpea muy duro, ¿no? Y además, empezar a ver cómo se llegaba a estos desarrollos, y esto es lo que tenemos hoy, unos avances en tecnología que tuvieron una transición para llegar a esto que hay hoy. Ya a julio del 2011 pues tenemos 124 salones, 9 laboratorios con una tecnología HyFlex. Ahora les muestro un poquito más en qué consiste esto, pero pues ha sido una transición, esto no es de la noche a la mañana. Entonces probablemente cuando hablemos en el sector empresarial no haya tanta preparación, depende también del tamaño de la organización. Seguramente una organización robusta con una tecnología suficiente pues está empezando a preparar y es más visionaria. Una empresa mediana, y aquí estoy haciendo suposiciones a partir de lo que hemos conversado y de las vivencias que tenemos con los alumnos, pues es mucho más compleja, sobre todo por inversiones y desarrollo en todos estos temas tecnológicos, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cómo fue esta primera fase? Digamos que empezó el proceso de la adaptación física, porque la tecnología estaba ahí, todos continuamos en las clases, como lo decíamos al inicio, pero ¿cómo volver al campus? ¿Cómo volver a esta transición del modelo híbrido? Entonces, en una primera etapa, por decirlo así, sucedieron dos cosas. La primera, pues empezó el proceso de adaptación física, en donde desde las rutas de transporte empezaron a tener todo este tema de cuidado para asegurar la asistencia y como la confianza, que era algo importantísimo, y el bienestar, por supuesto, de la comunidad. Entonces, lo que estoy diciendo del transporte, con la desinfección de vehículos, obviamente con un aforo, se implementaron todos los lavamanos portátiles, que son áreas de desinfección donde está gel, está, ¿cómo se llama? Pues los lavamanos tal cual. Pero también nosotros trabajamos el tema de inclusión, entonces viendo cómo se llegaba a los diferentes grupos, garantizando este bienestar para todos. Los controles de temperatura, y por eso digo como una primera fase, ¿no? Como una primera etapa en donde estaban los tapetes con los desinfectantes para el calzado, este control de temperatura al ingreso, pero esto ha variado en la medida en que ha habido más conocimiento y tenemos más información sobre todo lo que son los cuidados frente a este virus, pues definitivamente han cambiado y se han modificado algunos comportamientos, que sí se ha mantenido, por ejemplo, el tema del distanciamiento social. Entonces, todos los espacios, llamémoslos sociales o de relacionamiento, están totalmente demarcados, están demarcados en términos de, miren, aquí lo pueden ver, donde están las X, no se pueden, son espacios donde no se deberían sentar. El uso obligatorio del tapabocas, y hay avisos por todas partes donde está diciendo no se quite el tapabocas, y son como, es todo como un mercadeo visual muy, muy cercano, ¿no? Además muy fácil de entender. Cada salón está dotado de gel antibacterial al ingreso. Cuando uno llega, pues cada salón, no es el del corredor, no, cada salón tiene su gel. Y es como una práctica, ¿no? Ya aunque hasta ahora estamos retornando, pero las veces que hemos podido ir, nos hemos dado cuenta que ya es una práctica, como que entramos, nos limpiamos con este gel, usamos el gel. Los salones se consideran aulas seguras. De hecho, siendo espacios tan abiertos en este campus, fíjense que se consideran aulas seguras, y de hecho uno llega y encuentra las ventanas abiertas de par en par. Esto ya es una práctica. Y en este frío de Chía, pues nos vamos abrigados, aquí no hay nada que hacer, esta es la realidad y así es. Y cuando son las 7 de la noche y estamos en clase, las 8 ya, y empieza el frío, pues abríguese más, porque hay que garantizar esta seguridad y la confianza que podemos tener cuando estamos en las aulas. Fíjense que aquí también en esta imagen estamos viendo cómo está el tema de distanciamiento. Hay un aforo, también al ingreso hay unos avisos que dicen cuál es el aforo permitido para cada aula, y eso hay que respetarlo. Ahora, si se llega a completar ese aforo, pues también está toda la parte logística dispuesta, porque de hecho, por ejemplo, en posgrado nosotros tenemos unos apoyos logísticos, entonces ellos están súper pendientes de qué necesita el docente, y si nosotros vemos que se llena, el aforo se completa,
pues inmediatamente avisamos y habilitan otro salón, y habilitar es que ya está habilitado. Lo que tienen que hacer es abrirlo, prender, instalar, perdón, los equipos, y se conectan de manera remota. Entonces, así estén presenciales, pues están en otro salón de manera remota. A mí personalmente hasta el momento no me ha pasado todavía, es muy baja la asistencia de los alumnos. Y la segunda parte, pues después de todo esto físico, pues con un soporte tecnológico muy fuerte. Entonces se dotaron los salones con cámaras con un zoom óptico. Ustedes pueden ver, aquí está la cámara en esta fotografía. Estos son los video beams. Hay salones que tienen dos pantallas, entonces pues tienen los dos video beams. Hay otros que solo tienen uno. Y está la cámara, es una cámara que también aprendimos a utilizar, que tiene su control, y si nos movilizamos en el salón, pues la cámara podemos hacer que nos siga, de manera que esa actividad de movimiento que tiene el docente pues no se limite. Y tenemos los micrófonos, un tema de ¿cómo se llama? De un audio especializado, tal cual como lo dice aquí. Entonces también pueden ver en el techo están los micrófonos, y los micrófonos están en todas las aulas, están por todo el techo, de manera que independiente en dónde se siente el alumno, lo van a escuchar en remoto. En remoto pueden ver al docente de manera, mejor dicho, incluso con los movimientos del docente, pero también tienen el audio permanente. Y por supuesto, pues estamos en una interacción. Para el docente este modelo híbrido es un poco más demandante, en la medida en que tenemos que estar pendientes de los alumnos que están en la parte presencial, pero también de los alumnos que están conectados de manera remota. Entonces, antes solamente teníamos que centrarnos en un solo grupo, o presencial o virtual. Ahora en este modelo híbrido, pues es un esfuerzo demandante, es un esfuerzo alto, pero también es fascinante ver cómo hemos sido muchísimo más flexibles en la adaptación, no solamente del docente, sino de los alumnos, y la aceptación, ¿no? Por ejemplo, hace 15 días que estaba en clase, a veces cuando cuando ponemos la presentación, no podemos ver a los alumnos en su participación virtual, no sabemos cuándo están levantando la mano. Entonces pues es ver cuáles son esas herramientas que utilizamos adicionales. Entonces pues llevar un celular y hacer otra conexión, o una tablet y estar pendiente, o ellos mismos, y a eso iba, son los que le ayudan a uno y le dicen: profesora, Mauricio tiene la mano levantada. Entonces ahí uno les da la palabra. Es una interacción distinta, es un aprendizaje, pero la tecnología nos ha ayudado a esto, y de verdad, ha sido una experiencia fascinante. ¿Qué pasó al inicio? Este apoyo tecnológico, en esa primera parte, arrancamos en una herramienta que era Blackboard, que era la que estaba anteriormente, y esta herramienta, de hecho, era la con la que dictábamos las clases virtuales en los diplomados anteriormente. Esto era parte de la preparación que había. Sin embargo, en esta transición de este cambio, ese gran reto a garantizar la continuidad, a hacer lo menos posible, mucho a disminuir ese traumatismo en este cambio tan brusco que tuvimos que vivir, de pronto nos dicen: tenemos que migrar a Teams. Y nos fuimos a Teams. Entonces fue, dentro del gran reto, un nuevo reto, porque ya estábamos de alguna manera entrando a una zona de confort, y nos dicen al otro día no a Teams. Pues esto tuvo una preparación, no fue como nos sucedió cuando nos dicen: bueno, ya mañana arrancamos el lunes sin ninguna problema, pero cuando llegamos a Teams hubo un espacio de preparación. De alguna manera nos empezaron a capacitar nuevamente, y ahí pues esa transición con muchas más posibilidades, pero ya uno acostumbrado a una plataforma, incluso los alumnos, y bueno, siempre un soporte, un acompañamiento y una posibilidad de aceptación y adaptación al cambio de todo el mundo. Esto es increíble. Y yo creo que esto se ha vivido no solamente en el campo universitario, sino definitivamente en todas las organizaciones. Algunos se adaptan más fácil que otros, pero este es el gran tema, ¿no? La posibilidad de adaptarse y ser flexible a estos nuevos cambios. Entonces, como les decía anteriormente, hoy tenemos unos salones completamente dotados y habilitados, pero, bueno, tenemos la app, que esto también ha sido increíble, nos ha ayudado muchísimo. Esta app nació para poder garantizar, ¿cómo se llama?, la alternancia, es decir, un pico y campus, que entrábamos por número de cédula.
Y al principio pues era una app muy básica, entonces, por ejemplo, íbamos manejando y teníamos, o yo tenía que abrir la aplicación o parar o abrirla porque entrábamos con el código de barras, pero previamente teníamos y tenemos que registrarnos y reportar nuestro estado de salud. Hoy ya la app está muchísimo más actualizada, es una herramienta increíble. Ahí los alumnos pueden ver sus notas, pueden interactuar unos con otros. Es prácticamente el carnet físico, migró por esto. Es la entrada a la universidad. No tengo o tenemos previamente que reportar nuestro estado de salud y automáticamente se habilita el ingreso. Cuando llego a la universidad, la entrada en el vehículo, muestro ¿cómo se llama? El código de barras y me da el ingreso, se levanta la palanca, pero si no es así, si yo no estoy previamente actualizando mi información y reportando mi estado, no puedo entrar, no me permite entrar. Entonces, pues todos estos desarrollos pensando principalmente que en garantizar una universidad de alta tecnología, pero con una escala humana muy clara. Y esto es muy en línea también con lo que decía Mauricio, ¿no? Y es como, a pesar de todos estos cambios y todo, garantizar la transmisión, esos valores, esa cultura que siga estando vigente, porque la tecnología, pues es una gran palanca, es una gran solución, pero la tecnología no lo es todo. Estamos las personas, y aquí ahora les traigo una frase al final, antes de terminar. Y esto es súper importante, y es que sí, todo el desarrollo tecnológico para garantizar la continuidad, ¿no? Pero de todos modos había otros proyectos andando, proyectos que no pararon. Seguramente el ritmo no fue el mismo, pero para proyectos como este, la implementación de CRM y la estrategia Customer Centricity en toda la universidad, proyecto que sigue, dos proyectos de tecnología muy grandes que siguieron, continuaron, y pues que estamos consiguiendo el resultado, y aquí está esa visión de experiencia del cliente, la centricidad, en este caso en el alumno, y pues en general en toda la comunidad universitaria, ¿no? Esto es definitivamente lo que ha garantizado el regreso al campus, ya como en este segundo momento, porque ya tuvimos un primer intento, ¿no? Cuando nos volvieron a decir todos a cuarentena obligatoria, pues aquí paramos otra vez y ya estamos regresando, ya llevamos nuevamente 15 o 20 días en el campus. Yo voy mañana para el campus. Ya sé cuántos alumnos van a asistir, pueden llegar más o pueden no ir, pero como que tenemos ya un promedio de cuántos alumnos van a ir. Y esto es, a mí me encanta esto, y es la nueva selfie del modelo híbrido. Y es que ese relacionamiento, insisto, no se ha acabado. Definitivamente el ser humano necesita relacionarse, y esto sigue siendo vigente. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos los alumnos presenciales, estamos todos en la foto. Bueno, yo no estoy ahí, pero cuando nos tomamos la foto, estamos todos en la foto. Los que están en remoto y los que estamos de manera presencial. Entonces, para terminar, la universidad no es el campus, no son las instalaciones, no es la tecnología, somos todos. Y eso es lo que ha garantizado el éxito en esta transición. Docentes, estudiantes y administrativos con un liderazgo muy claro, un autoliderazgo muy claro para cada uno hacer su tarea y garantizar la continuidad. Muchas gracias. Muy chévere. Silvia, tienes... Muchas gracias, Nora. Ya lo tenía en mute. Precisamente les estaba comentando antes de la reunión que me tocó recurrir a otro lugar porque estoy en Bucaramanga y visitando a mi mamá, y pues ella no tiene muy buen internet en su casa, entonces me trasladé a otro lugar y han empezado la máquina para empezar a limpiar el campo de golf. Casi yo no les escuché la primera parte. Alguien pasó de la gente aquí del servicio y dije, mire, por favor, ayúdeme a quitar esa máquina. Termino a las 9:30 a más tardar. Pero por favor, párenla un ratico, porque si no, ¿yo cómo hago? Entonces, pero ahora sí, Mauricio, continuemos entonces con Universidad de AFIT. ¿Qué hallazgos tuvieron? ¿Cómo están implementando el modelo híbrido en la universidad? ¿Y cómo sigue permeando esta cultura de experiencia de cliente para todos los actores dentro de la universidad? Llámese proveedores, estudiantes, clientes, padres de familia, empleados, los profesores.
la adaptabilidad a la nueva normalidad y la nueva tecnología que, como bien claro Nora en su presentación, la conclusión es que definitivamente es un modelo que llegó para quedarse. Te estamos perdiendo, Silvia. Sí. ¿Están perdiendo el internet? El sonido. El sonido, no puede ser. Estaba diciendo entonces acércate un poco ahí ya. Estaba diciendo entonces que el tema de tecnología sí está siendo un tema supremamente, está siendo el líder de este modelo híbrido que tenemos ahora en todas las empresas, en todos los escenarios, en universidades, bueno, en fin. Entonces, ahora sí, Mauricio, continuamos con la Universidad de AFE. Vale, espérame que comparto y me dicen si comparto la que es ahí. Espero que sí. ¿Sí? Sí, ahí estamos bien. Sí, Listo. perfecto, Mauricio. Vale, entonces tenemos hasta las 9, ¿cierto? Entonces para ir rápido. Es hasta las 9, ¿cierto? Sí. Mauricio, yo cité hasta las 9:30, con el bueno. ánimo de que esa sea la hora como límite, porque también entendemos que pues todos Listo, los que estamos acá hay que trabajar también en otras cosas. Bueno, listo, sí, listo. Entonces voy a hacerlo también rápido, pues, pero bueno. Vale, entonces primero, simplemente mostrar un poco lo que nosotros tenemos un concepto de universidad para toda la vida. Entonces, la universidad es el campus, ¿no? Digamos que está creciendo mucho la educación virtual y hay muchas modalidades de educación virtual. Nosotros tenemos un modelo, pues, algunos programas virtuales, pero el campus es el centro. Entonces está desde la Universidad de los Niños, donde van todos los niños a la universidad y hacen campus, ciencia y no sé qué. Y está Saberes de Vida, que es de los adultos mayores. Entonces tenemos desde instalaciones para niños y desde cafés y lugares con vino y todo lo demás para los adultos. Es como un mundo donde todos se encuentran. Y claro, y en el medio están todos los estudiantes de posgrados, de las maestrías, los de pregrado, los de deporte, la música. Y un poco como el modelo ha sido como juntarlos todos en el campus para que trabajen de manera interdisciplinar. Entonces, por ejemplo, el modelo del carro solar, hay gente de negocios, de mercadeo, de ingeniería, de sistemas, y todos lograron crear el carro, pasarlo del prototipo, no sé qué, llevarlo a Bélgica. Entonces, digamos que todo el modelo educativo y la estrategia metodológica está en el campus. Entonces, el que llegara la pandemia, lo que pasa es que nos da nos tumba la mesa porque todo desaparece y tenemos que como articular toda esta comunidad, como yo decía desde el principio, y mantener la vida académica. Somos 9.700 estudiantes de pregrado, 3.000 estudiantes de posgrado, más de 600 de educación continua, bueno, 43.000 egresados, es una cosa gigante. Y el campus son 127.000 metros, más 1.000 empleados y unos 1.200 profesores, pues. Entonces es un pueblo. Y ahí tenemos como varios niveles de experiencia. Está por un lado la experiencia académica, que está al lado de una gestión metodológica, digamos que ahí estamos las escuelas, los decanos, en fin, los departamentos académicos, pero también está un modelo administrativo, que es la experiencia de matrículas, ingresos al campus, toda la operación y transacción, pues el uso de las reservas de los deportes, las porterías, los parqueaderos, la biblioteca, pues todo lo demás, y lo de la vida académica y gestión, que es los trabajos de grado, la biblioteca, pues escoger materias, registrar materias, pues entonces son como varios ámbitos en los que hay un trabajo de gestión de experiencia. En los de abajo, los que están, por ejemplo, administrativos y académico-administrativos, tenemos todo el área de transformación digital y dentro de marketing, digamos que en el área de experiencia está dentro de mercadeo. Entonces el área de mercadeo está trabajando en todo el diseño de la experiencia transaccional y de relaciones con los sistemas y las plataformas y en fin, y nosotros desde las escuelas en la experiencia metodológica académica, pues estas metodologías integradoras de trabajo colaborativo y modelos de enseñanza y todo lo demás. Entonces, claro, en el modelo administrativo, sin duda nos tocó, pues en la parte administrativa, pasar de esa presencialidad y de esas instalaciones que tenemos libres y disponibles, porque uno asume que ellos están en el campus y que van y se sientan y conversan mientras hacen la fila y todo lo demás. Y si bien están las plataformas, como todo nos pasó un pico brutal, pues porque es marginal, digamos que uno va creando la cultura de uso de las plataformas y la transición a digital, pero en el 80% seguían siendo presenciales. Aquí nos disparó la demanda de uso de las aplicaciones y todas las plataformas y claro, empezamos a tener muchos problemas para dar respuestas integradas, porque todo suele estar muy partido en silos, ¿no? La parte de inscripciones, la parte de matrícula, la parte de no sé qué. Aquí teníamos que integrar todas las plataformas y
Entonces, digamos que el soporte a los estudiantes como usuarios de las plataformas nos obligó a montar los WhatsApps, a habilitar líneas telefónicas, a reunir a todas estas personas en Teams para poder trabajar entre ellos de manera simultánea, porque no podían ir a la oficina de al lado a que el otro le pusiera el sello para que este lo llevara al otro. Pues digamos que estábamos cerca físicamente para poder atender a todas estas personas, pero en la plataforma, como no estábamos cerca físicamente, nos tocó crear esos hubs o esos lugares integrados donde todos pudieran intercambiar información, porque los procesos pasan de uno a otro y entonces fue un proceso difícil, pero lo logramos hacer. Aquí nosotros trabajamos con un aliado que se llama Experience para toda la gestión de la transformación digital y gestión de la experiencia. Entonces siempre estamos trabajando en qué tipo de modelo tenemos, si es autogestionado o es 100% digital o es digital asistido o es completamente análogo. Y esas formas de uso de las plataformas y del campus también dependen mucho del tipo de usuarios. Pero nosotros tenemos unos usuarios primíparos, tenemos unos que están ya metidos en la mitad, que van en octavo semestre o que están en la mitad de sus posgrados. Tenemos otros que son adultos mayores o graduados que vuelven a la universidad y son como primíparos de nuevo, porque cuando vuelven después de 10 años es como si nunca, pues es otra universidad, porque la gente asume que eso se quedó como cuando ellos se fueron, pero ya es completamente diferente. Entonces ahí venimos haciendo un ejercicio bien interesante de definir los tipos de usuario en función de las habilidades digitales y de qué tan familiarizados están con el contexto. Entonces, digamos que un egresado que vuelve después de 10 años vuelve a ser un primíparo, como les decía, está completamente a la izquierda del modelo, y los otros que están en la mitad del proceso pues ya se vuelven expertos a medida que van avanzando en su carrera, van aumentando el conocimiento en el uso de las plataformas, en fin. Entonces sí tenemos un modelo de diseño de la interacción en función de estas variables. Entonces ahí con ellos diseñamos los mapas de experiencia según los procesos, en fin. Bueno, ahora llegó la pandemia. ¿Qué hicimos? Como universidad creamos 3 grandes comités: un comité de reacción, un comité de resiliencia y un comité de reinvención. El comité va a empezar al revés. El comité, bueno, el de reinvención es qué va a pasar después de la pandemia. Entonces vamos a montar los posgrados virtuales, vamos a replantear la educación continua, vamos a replantear, o sea, modelos de negocio que aparecen. Bueno, entonces ahí yo estoy en ese comité también, entonces nos pasamos evaluando nuevos modelos educativos, nuevas alternativas de financiación de la universidad, porque digamos que educación formal se ha mantenido, ahorita les muestro cifras, pero educación continua, idiomas, esos han sido mucho más aporreados por la pandemia, pues, y las universidades privadas dependemos de las matrículas. Un colega dice que la universidad privada son las más públicas de todas porque dependen del público. Pues nadie nos regala un peso, ni en Colombia está en esa cultura de los americanos de dar los patrimonios y donar a la universidad toda su herencia, y el bloque Silvia Arias, del laboratorio Silvia, no, nada, pues eso no existe. Entonces nosotros tenemos que asegurar la continuidad del negocio y las matrículas. Por otro lado, el comité de reacción se encargó de todas las adecuaciones, bioseguridad y todo lo demás, y el comité de resiliencia era cómo hacemos para continuar con lo que estamos haciendo y no dejar a la gente tirada, porque si no los podemos dejar tirados porque dependen de la universidad. Entonces ahí la primera reacción fue suspender una semana, porque les digo, paramos una semana de los estudiantes, chao, todos para su casa, una semana nos encerramos todos. Como les digo, 1.500 materias se están dictando de manera simultánea, 12.000 estudiantes de pre y posgrado en cursos activos, 10.000 estudiantes de diplomados y cursos, y más o menos 1.200 profesores, todos pasarlos a metodología virtual, pero ya no es el que quiera, sino de nuevo todos, porque así los cursos van a ser. Entonces nos encerramos una semana entera, 8, 20, 24, 7, enseñando Teams, los que teníamos más habilidades, como decía Nora. Claro, hay gente que sabe más, entonces éramos los tutores a los que no sabían, explicarles cómo subir las materias, que es, no, o sea, la locura absoluta, porque hay gente que no le gusta, no quiere, se niega, y por A, B o C o D no quería. Entonces nos encerramos, la verdad, ya somos expertos en eso, pero en ese momento fue una locura. Otra cosa es la inclusión. Nosotros tenemos estudiantes becados, más o menos el 25% de los estudiantes de AFIT son becados. Entonces muchos de esos estudiantes se fueron a sus regiones, claro, apenas tuvieron que hacer el encierro, dejaron de pagar arriendos o vivir en una habitación, entonces se volvieron para el Chocó, para el Amazonas, para los llanos, para todas partes. Entonces esos estudiantes muchos no tenían, claro, porque el campus es un lugar de igualdad. O sea, es una cosa que tampoco la gente ve muy fácil. O sea, todo el mundo asume que todo el mundo en la casa tiene todo, pero realmente la cancha se nivela en el campus. Tú puedes tener a la persona con todos los recursos y el que no tiene recursos, pero en el campus son indiferentes porque los dos tienen acceso a Wi-Fi de alta velocidad, a computadores, las instalaciones son súper lindas y todo lo demás. Entonces nos tocó empezar a mandar portátiles a muchas personas que vivían en regiones que no tenían en su casa tecnología. Entonces mandarles portátiles hasta las casas
Silvia me preguntaba si habíamos pagado internet. Sí, pagamos acceso a internet a muchas familias para que los estudiantes pudieran tener acceso y poder ir a las clases, porque entonces, ¿qué? Pues, o sea, si yo estoy en Magangué y no tengo en mi casa no hay internet, ni tengo computador y soy becado, pues venga, mandémosle el computador, paguémosle el internet pues, para que pueda estar en clase. Entonces, eso también, con los administrativos y profesores, pues es distinto, también hubo que mandar sillas y todo lo demás inmobiliario, pero con los estudiantes sí, un trabajo muy fuerte de soporte para que pudieran mantenerse activos en la universidad. Me reuní preparando para esto con la psicóloga de la universidad. Aquí en la esquina inferior vemos cifras de las consultas, o sea, las consultas de la preocupación por la salud mental, porque claro, los estudiantes empezaron, nuestro compromiso también es mantener la calidad académica y que ellos sigan rindiendo. Pero entonces resulta que ellos ya no tenían las condiciones del campus de tranquilidad, de silencio y todo lo demás, sino que están encerrados en sus casas con discusiones familiares, con la mamá entrando a la mitad de la clase, con no sé qué. Entonces, si ustedes ven cómo se empiezan a disparar las citas desde marzo, abril y mayo, las citas psicológicas, entonces toda la atención psicológica a los estudiantes, que también ha ido cambiando, ¿no? Porque primero era el encierro, después la presión familiar, después un poco la depresión de las personas. Digamos que hemos ido pudiendo tener una curva de los cambios psicológicos de los estudiantes durante el tiempo, durante las marchas también muchísimo estrés y mucha preocupación. Entonces, claro, nosotros por un lado tenemos que asegurarnos de que ellos estén bien o buscar hacer todo lo posible para que ellos estén bien y facilitar todas las condiciones académicas para que los resultados no bajen, porque la calidad no puede bajar. Pues digamos que no puede pasar que hay un bache entre los estudiantes que pasaron por la pandemia y los profesionales sin pandemia, pues como que tu diploma es con pandemia o sin pandemia, pues no, todos tienen que estar muy bien académicamente y en condiciones de responder. Entonces, montamos toda una estrategia de alcemos la mano, primeros auxilios psicológicos, técnicas para el manejo de la ansiedad, bueno, todas estas cosas para las familias también, pues, y para los conflictos familiares y de los empleados y todo lo demás. Entonces fue una cosa súper bonita. Ahí por eso anotaba qué es lo que representa la universidad en la vida de la gente, que uno no es consciente de eso hasta ahora. Incluso quieren que sea el consultorio espiritual, médico, psicológico, bueno, mil cosas. Entonces ya empezamos, ya en el segundo semestre, ya nos vamos al lado de continuidad, en el lado de continuidad, ya empezamos como a montar todas las plataformas, bibliotecas, todos los espacios posibles, subirlos y virtualizarlos. Entonces aquí arriba están como todos los servicios virtualizados a este lado, internacionalización, bienestar universitario, eventos académicos, culturales, la orquesta, el teatro y todo lo demás. Todos los servicios interactivos, subirlos a la nube, que también trabajamos todo ese semestre inicial, y cómo apoyar a los estudiantes en la casa y en las sedes, Bogotá, Pereira, bueno, todas estas virtualización del campus. Otra cosa que fue muy importante fue la continuidad financiera. Pues claro, porque muchas familias entraron en crisis económica y ahí empezó esa discusión que hubo en muchas universidades sobre si hacer o no descuentos, porque la gente empezó a pedir descuentos para la universidad y nosotros discutíamos mucho. Hombre, si uno hace un descuento generalizado, primero es supremamente costoso para la universidad y segundo, el descuento lo van a recibir muchas personas que no necesitan el descuento. Entonces lo que hicimos fue abrir un fondo de solidaridad, un programa de Sigamos Juntos, donde les pedíamos a la persona que presentara una solicitud. Y claro, había un presupuesto importante, a personas se le bajaban hasta 2 millones de pesos la matrícula, pero era con una evaluación y un comité que evaluaba persona por persona. Entonces ahí más o menos 1.500 beneficiados en apoyos financieros para poder continuar con la vida universitaria y no cancelar el semestre, que no hubiera deserción. Entonces, fondo de solidaridad, becas, rescate, donaciones de empleados. A todos los empleados nos pasaban correos, queremos donar para mantener estudiantes en la universidad. Entonces, todos empezamos a mantener esa continuidad de la vida universitaria. Y los de mercadeo también estaban preocupadísimos porque, claro, nosotros en marzo y abril ya estamos en plena campaña con los colegios y todo el mundo para empezar el segundo semestre. Como les decía, todos los semestres tienen que entrar estudiantes nuevos. Entonces, mercadeo también tenía que asegurar la continuidad de los que estaban, entonces vigilar la experiencia de los actuales para que todos los trámites y esto se dieran bien, pero también que los nuevos llegaran a la universidad y se enteraran del campus, ¿no? Entonces, nosotros teníamos unos días de experiencia donde invitábamos a todos los colegios y hacíamos unas exposiciones brutales y recorridos en el campus y los laboratorios. Pues para mí la universidad es como un parque de diversiones, pues es una cosa lindísima y tiene unos espacios increíbles, pero entonces nos tocó montar todo esto virtual para que los estudiantes de los colegios pudieran ver lo que iban a encontrar cuando pasara la pandemia. Entonces hicimos realidad virtual o tours con cámaras 360, audioguías, videos. Entonces digamos que todo ese primer semestre también, mientras hacíamos toda la adaptación de los profesores a las plataformas, empezamos a hacer toda
el ajuste para la experiencia de los estudiantes de colegio para que conocieran la universidad de manera virtual y poder asegurar las matrículas. Recorridos virtuales por el campus, como les estaba diciendo ahora. Entonces, aquí hay cámaras 360 en todos esos lugares y audios que explican qué es lo que estás viendo mientras navegas. Montar taquillas virtuales, como les mostraba los picos de atención en WhatsApp, la locura mientras sistematizábamos todo eso. Y aquí les quería mostrar unas cifras más o menos de la evolución de las matrículas de posgrados y de pregrados. Realmente, si ustedes ven 2019, 2020, logramos mantener, que eso es un logro enorme, pues, o sea, lograr mantener el número de matrículas sin hacer descuentos porque no hicimos descuentos. Porque otra cosa es, claro, tú haces un descuento, pero ¿cómo lo recuperas? O sea, nunca jamás en la vida vas a poder volver a poner la matrícula como era. Pues si las matrículas son lo que cuestan. La gente asume que las universidades son muy costosas, pero es lo que cuesta la educación. Es como las universidades reinvertimos todo, pero realmente nunca nadie recibe un peso de utilidades en la universidad. Lo que cuesta es lo que cuesta, pues ahí no hay un margen o algo así. Entonces sí logramos mantener las matrículas, si bien en pregrado se mantuvieron relativamente estables, 3.000 y pico por semestre. En primer y segundo semestre es el color azul y naranja. En posgrado sí hubo una pequeña reducción. Claro, la gente de posgrado, por la situación laboral, las situaciones posibles con los empleos, en fin, aquí sí hubo una pequeña baja, pero no fue ni... Nosotros hicimos escenario normal, malo, re malo y catastrófico. Y no, llegamos como al normal, pues un escenario normal. Y ya un poquito lo que decía, que estamos hablando mirando en la sabana, nosotros también habilitamos todos los salones con ese modelo híbrido. Aquí está la mitad de los estudiantes en la casa y aquí están otros. Yo estoy en esa foto en una clase, aquí arriba están las cámaras, micrófonos en el techo. Yo uso un micrófono particular aparte con un parlante porque me canso un montón con el tapabocas. Entonces empiezo a hablar muy duro para que en la casa, yo no sé, es como una cosa psicológica, como que quiero que en la casa me oigan. Entonces, porque uno la voz y el cuerpo lo utiliza como una herramienta para llamar la atención. Entonces tú empiezas, Margarita, que no sé qué, claro, entonces terminaba muerto de la garganta, entonces ando con un parlante, pues muy charro, y con un micrófono que me compré por Amazon y un parlante inalámbrico, entonces subo el volumen al parlante para poder hablar y pues si no morirme en el intento, pues y estar ahí en la clase. Y ahorita, esta es mi clase este semestre. Por ejemplo, tengo 10 que van a ir todos los días, que hay clase, y otros que van en alternancia. Entonces, los que van a ir todos los miércoles a clase son 11 y hay un grupo de rotación 1 y rotación 2. Entonces, uno van un miércoles, los otros el otro miércoles, los otros el otro miércoles y unos que van siempre. Entonces, estamos con los estudiantes acordando cómo vamos a hacer la alternancia, porque unos dirán, yo no quiero volver, otros dicen, yo sí quiero, pero no todos los días, otros dicen, yo me quiero ir de mi casa, yo quiero estar allá todos los días, yo quiero encontrarme con los compañeros. Entonces, estamos cada uno encontrando la manera con su grupo de definir cómo diablos nos vamos a repartir la posibilidad de acceder al campus. El modelo híbrido, y pongo una foto de una persona agarrándose la cabeza, ha sido súper complejo, porque los profesores los pasamos de su vida real a una vida virtual y casi se enloquecen, y ya llevan 2 semestres en vida virtual y estaban felices, ya montaron sus clases, ya dominan Teams, son unos expertos en Teams y ahora les decimos, qué pena, pero hay que volver a la universidad. No, no queremos, ¿cómo así? Es que yo ya monté todo esto, yo ya monté los videos, yo ya monté el material, yo ya tengo todo esto listo, ¿cómo es que tengo que volver? Sí, tenemos que volver, porque es que nosotros necesitamos reactivar la vida universitaria, porque nosotros no podemos, como les decía ahora, la universidad no es solo la clase, su clase es un pedazo, pero nosotros necesitamos que la gente vuelva al campus y usted tiene que volver al campus. Entonces tampoco ha sido fácil para mí como jefe de un departamento decirle a los profesores que tienen que volver, porque no les podemos decir si está vacunado, tiene que, no, entonces a todos hay que echarles el cuento, pues, y crear las condiciones y los protocolos y toda la historia, pues, para que vuelvan. Entonces hay que convencerlos. Entonces, o sea, todo es como un poco una gestión así. Entonces ahora estamos en este proceso de volver al campus. Esta es la rectora que es profesora este semestre, está con sus estudiantes, aquí están en las cafeterías, el café que hicimos para los adultos mayores, pero por ahora hay más sobre todo estudiantes. Los espacios de la biblioteca, el ágora, pues ya todos con sus tapabocas en las cursos digitales, videos de modalidades virtuales, foros de colegas que nos compartimos experiencias. Ahí le pregunté al financiero preparando esta charla que cuánto nos habíamos gustado en equipos, más o menos 2.500 millones de pesos en cámaras y equipos para adaptar 141 salones, 52 aulas, los iPads y no sé qué. O sea, entonces, claro, la gente, por un lado, diciéndonos que nos bajen la matrícula porque a nosotros en teoría nos cuesta menos porque ellos no están usando el campus, pero nosotros, por otro lado, invirtiendo. Microsoft se ha hecho el negocio del año con las universidades porque las licencias son brutalmente costosas
y tenemos que habilitar licencias de Microsoft para todos los egresados, estudiantes actuales, profesores, hasta todo el mundo. Entonces ha sido un esfuerzo grande para habilitar los salones. Y ahora entonces ya estamos en los salones con espacios limitados, entonces los que van a ir, aquí está el profe, todos con sus tapabocas. Y aquí un poquito lo que hemos hecho, pues yo, para los que sepan, pues, o les interese, pues las cámaras Marshall, los parlantes, los micrófonos multidireccionales, los video beam, pues son cosas que hubo que comprar para poder asegurar esa participación. Esta foto de abajo es de anoche de unos talleres que estamos haciendo entre estudiantes de Derecho, Ingeniería de Diseño y de Mercadeo, haciendo un proyecto de Legal Design con Bancolombia. Entonces están los de la empresa, están los estudiantes de las diferentes carreras, pues como tratando de recuperar esa interdisciplinaridad que nos impone la metodología, pues. Y aquí un poquito para hacer un paréntesis, si ustedes ven, si la metodología es activa, las sillas tienen que moverse por todo el salón. Entonces, la universidad había invertido o dotando como, cada una de esas sillas vale como $1 millón y pico de pesos. Salones con tableros 360 grados para poder rayar en las paredes y hacer actividades. O sea, la universidad ya no era magistral y se volvió interdisciplinaria y colaborativa. Entonces, el reto es recuperar esa dinámica. En los laboratorios, pues con iPads, para que puedan ir con los iPads a los experimentos y los que están en la casa puedan estar en la casa y los del salón, pues ir a hacer uno de los experimentos reales y otros ver qué es lo que están haciendo, pues no con una cámara en el techo, sino ahí al lado, en idiomas con micrófonos especiales para la voz y no sé qué. En fin, bueno, eso es un poco como de todo, pero la verdad ha sido un proceso muy bonito, muy retador y muy chévere. Vamos a ver cómo seguimos. Ahorita empezamos presupuesto 2022 y vendrán esas decisiones grandes sobre cómo vamos a seguir y en qué momento el modelo híbrido va a ser ya la realidad y cómo nos ajustamos del todo. Estás en mute, Silvia. Sí, nuevamente, perdón. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Nora y Mauricio, muy buena explicación de cómo están manejando, cómo ha sido más bien como el proceso de llegar a este modelo híbrido, pero yo tengo una pregunta que es la que siempre como que siempre me ronda en la cabeza y es cómo manejan entonces la cultura para los empleados y digamos que yo veo que las universidades tienen un sello propio, un sello que le quieren también como que los estudiantes puedan también apropiarse de ese sello de la universidad. Entonces, ¿cómo estando de una forma virtual y ahora las dos formas, virtual y presencial, cómo logran por medio de generar cultura, penetrar ese sello, esa cultura que tiene cada una de las universidades, tanto los empleados como los estudiantes? Y además de esto, ¿qué iniciativas han tomado con respecto a esa apropiación de la cultura por parte de todos los demás? Vale. Nora, si quieres. Bueno, para nosotros el tema del liderazgo ha sido definitivo para garantizar esta continuidad de la cultura de la organización, de la universidad. Este tema del liderazgo se ha hecho muy evidente y es estar muy de lado y en un acompañamiento permanente con toda la comunidad. Por ejemplo, pues yo había pensado un poco en el tema de algo que hablaba Mauricio ahora, ¿no? Todo garantizar la continuidad, no solamente con los grupos, pues mejor dicho, con los becados y con todos aquellos que no tenían el acceso y garantizar la conectividad, pues era parte de mantener esta cultura, ¿no? También entregar computadores, también garantizar la conectividad, darlas el internet y demás, pero detrás de todo esto hay seres humanos con emociones, ¿cierto? Y esas emociones pues se empiezan a ser evidentes, además unos con problemas familiares, en fin, entonces pues más es entender la esencia de las personas, conocer aún más toda esta comunidad, un relacionamiento más al detalle, ¿no? Así como hacemos en las organizaciones de conocer al cliente, pues aquí se ha trabajado mucho en eso, en conocer mucho más a esa comunidad y esto tiene mucho que ver con este liderazgo que además esa cultura también ha fortalecido mucho el autoliderazgo, que ya lo había mencionado anteriormente. Ese autoliderazgo que ha permitido la aceptación de este cambio y se han desarrollado muchas habilidades que digamos que eran las habilidades del futuro, ¿no? Las habilidades de
de la tecnología, de las organizaciones que están liderando en tecnología, que necesitan estas habilidades, pues hoy todas las tenemos, y esas habilidades son también las que han garantizado esa sostenibilidad de la cultura y garantizar la experiencia. Por ejemplo, la empatía, es el entender muy bien la situación del otro y bajar un poco esos niveles de exigencia que yo insisto, pues poniéndose en el lugar del otro, entendiendo su realidad, entender la realidad de cada persona, habilidades que de alguna manera terminan siendo valores, por ejemplo, la paciencia y la tolerancia, ¿no? La confianza. Entonces, con base en todas esas habilidades que se han desarrollado, pues la cultura se ha fortalecido en función de garantizar una experiencia para todos, casi que personalizada, ¿no? Entendiendo muy bien la realidad de cada grupo, porque también sabemos pues que una cosa es posgrados, la visión que yo tengo pues es desde posgrados, además como docente viviendo en la universidad desde afuera, pero otra cosa también es toda la comunidad interna, todo lo que está pasando en la parte administrativa, las diferentes direcciones, las diferentes facultades que tienen comportamientos diferentes. Si lo lleváramos a una organización, pues es prácticamente como la segmentación de clientes y a cada cliente hay que llegarle de acuerdo con su necesidad. Entonces, también entonces las cabezas de cada grupo, por llamarlo así, pues también muy dirigidos a la necesidad de su grupo específico. No, pues digamos que sí han salido como directrices generales, pero que se llevan a la realidad con esa autonomía en la que pueden manejar para llegar a cada grupo de manera específica. Y pues otra cantidad de habilidades que ahora podemos ver, pero creo que esas que mencioné son como las más importantes en todo este sostenimiento de la cultura, ¿no? A mí me parece que para complementar, y oye, ya hay unas preguntas, me encanta lo que pasó en términos de la cultura, porque cuando estamos en situaciones normales, los procedimientos son la guía. Pues tú tienes todo muy normalizado, muy definido, las pautas impresas, pero cuando el contexto te cambia, los procedimientos se vuelven absolutamente inútiles porque no reflejan el contexto, están ajenos, entonces completamente desconectados de la realidad. Entonces la única guía de comportamiento que tienes es la cultura y los valores. Entonces, para nosotros ha sido súper interesante tomar decisiones. Todas las decisiones que tomamos siempre estamos refiriéndonos a cuál es el propósito y estamos hablando de transparencia, de audacia, de las cosas que nos caracterizan. Y esas son las guías que nos hacen tomar decisiones. Entonces, digamos que ha sido un ejercicio muy bonito de repasar los valores y de confiar en el otro y en el criterio del otro. Entonces, siempre, porque no hay una guía para nada, pues todos estamos en un mapa sin caminos. Entonces, ha sido difícil porque por un lado algunas personas quieren, como les digo, el ABC, que la universidad les diga exactamente qué es lo que tienen que hacer, pero como no tenemos exactamente qué tienen que hacer y tu contexto es distinto al mío porque tú estás con posgrado, yo con pregrado, tú con la universidad de los niños, tú con saberes de vida con adultos mayores, entonces cada uno tiene que en su contexto saber interpretar la filosofía de la universidad y cómo la implementa. Entonces ha sido muy bonito repasar y tener presentes esas guías, guiarnos por las políticas y por los valores y no por los... Entonces, ya para cerrar y responder tu pregunta, ¿qué hemos hecho? Muchos espacios de conversación. Hemos invertido horas, tardes enteras, reunidos con los rectores, con los decanos, discutiendo con los profesores, poniéndonos de acuerdo, compartiendo, deliberando, decidiendo entre todos, porque la rectora dice, yo no tengo todas las respuestas, ojalá las tuviera, no las tengo, construyámoslas juntas. Y a nosotros hacer caso, porque no, es cero unidireccional, es una comunidad donde todos estamos de acuerdo y eso requiere mucha comunicación y mucha conversación. Y hemos invertido mucho tiempo y eso ha hecho que la cultura se vuelva la guía. Digamos que lo que nos pone en común es la cultura. Y sobre la cultura y lo que está declarado, tomamos decisiones. Y ahí ha sido fácil ponernos de acuerdo. Entonces ha sido una oportunidad muy chévere. Ok, Nora y Mauricio, acá tenemos un par de preguntas. La primera, Paola nos dice, ¿qué porcentaje de estudiantes más o menos tienen virtual versus presencial? 50-50. ¿Se proyecta e incentiva el regreso presencial? ¿Cómo están apoyando a los estudiantes para ese regreso? Dale, Mauricio. Dale. Tienes todas esas cifras. Yo creo que en este momento ya son las 9:16 de la mañana. Yo creo que una podría contestarla Mauricio y la otra entonces la contesta Nora, por favor. Listo.
Entonces, ¿yo qué te voy a decir? Depende entre pregrado y posgrado. Los estudiantes de pregrado sin duda quieren volver, pues ya otra vez quieren estar en el campus, porque como les digo, es el momento de su vida donde están formando relaciones, exponiéndose al mundo. O sea, la universidad para ellos es, insisto, muchísimo más que las clases y quieren volver a recuperar ese espacio personal. Para los de posgrado, ya muchas veces la universidad tiene un rol, para unos más, para otros menos, tiene una intención concreta y a veces más funcional. Quiero aprender el MBA para estas competencias específicas. Entonces, dentro de posgrado, si tenemos unos estudiantes que quieren hacer más networking y quieren estar, en fin, otros que tienen su vida personal. Entonces, sí hay como una mayor inclinación de estudiantes de posgrado para ser un 50-50. En pregrado, sí yo te diría que un 80 quiere ir al campus. ¿Y qué estamos haciendo? Incentivarlo muchísimo. No los podemos obligar, pero sí creando las condiciones, dándoles seguridad, facilitando el acceso, educándolos, dándoles confianza. Mira, yo les mostré como las alternancias, dándoles el control. Es una campaña muy grande para que vuelvan, pero digamos que en pregrado puede ser 80-20 y en posgrado sí 50-50, diría yo. En posgrado tal vez menos. Nosotros estamos viendo que el nivel de asistencia es muy bajo y tiene mucho que ver con lo que decía inicialmente, esos desplazamientos, ¿no? Como trabajan, pues se quedan, utilizan esos espacios de desplazamiento para lograr mayores eficiencias en su trabajo. Entonces sí está siendo menor y los estamos incentivando tal como tú dices, pero también con mucho acompañamiento y motivación de parte del docente. Yo estoy en contacto con ellos toda la semana diciéndoles, bueno, yo voy a ir, estamos como en una constante, como jalando el tema, ¿no? Para que cada vez haya más alumnos en el campus. Sobre la segunda, digamos que eso ha sido muy chévere porque nos pone en contexto. Digamos que las universidades siempre tenemos el reto de poner las situaciones en contexto y poner a los estudiantes a trabajar en contexto. Entonces, digamos que este ha sido un laboratorio buenísimo para poner proyectos en contexto con pequeños empresarios y dejarlos, porque la universidad también a veces, si bien es una burbuja, los niños salen del colegio en una micro burbuja, la universidad se vuelve una burbuja, pero sigue siendo una burbuja mucho más grande, pero aún están algunos dentro de una burbuja, pero sí tenemos que sacarlos aún más. Entonces sí, yo creo que exponerlos y no sé, no puedo dejar de pensar con lo de la discusión que hubo a raíz de lo que está pasando en el país, pues, y los espacios para esa discusión y el involucramiento que también nos pide la sociedad, porque la gente dice que las universidades somos muy ajenas, y sobre todo las privadas muy ajenas a lo que está pasando en el país. Entonces, crear esos espacios ha sido riesgoso por todo lo que implica ideológicamente la polarización del país, pero sí nos ha ido muy bien y los estudiantes han respondido de una manera muy madura al diálogo constructivo para crear país. Entonces también ha sido una oportunidad muy chévere para eso. No sé si, Nora, y esa libertad de expresión, ¿no? Como que sí, también se ha respetado mucho la libertad de expresión. Y los laboratorios que tú mencionas, pues son definitivos. Nosotros también tenemos esos laboratorios y de hecho, creo que ustedes vieron las noticias también. Un ejemplo de esos laboratorios fue todo el desarrollo de los respiradores que fueron aprobados y que ya están, pues que se entregaron a diferentes poblaciones. Y eso sale de esa reacción de la universidad a responder a la situación social que se está viviendo, ¿no? Y nosotros adicionalmente, pues como en la región hay un cubrimiento muy grande en la región, entonces se trabajan muchos proyectos, tanto sociales como industriales y demás, en función de la región, de fortalecer, y esos son esos laboratorios que tú mencionas, Mauricio. Y sobre la asociación de universidades, las universidades somos como muy abiertos entre nosotros. Pues todo el tiempo estamos cambiando información y preguntándonos cosas y visitándonos. Entonces, digamos que hay unas alianzas naturales, hay unos grupos, el 8G, el 4U, la Sabana está en otros grupos y sí, todo el tiempo estamos hablando entre los rectores, los jefes de departamento, si hay como un diálogo constante, qué equipos estás comprando, pues realmente entre nosotros no es como porque sí tenemos unos ámbitos de acción muy definidos entonces no sé qué piensan ahora, pero yo veo que nosotros somos súper abiertos, tal vez por la vocación educativa, pues. Yo no estoy muy enterada del tema, pues es que aquí están las dos visiones, ¿no? Lo que estás viviendo tú adentro y lo que veo yo un poco hacia afuera, pero sí hay unas prácticas como de benchmark, y además de compartir esas experiencias. La universidad pues tiene convenios en España y en Estados Unidos, entonces pues con esas universidades de alguna manera esos convenios hay una cierta relación, y cuando les decía al inicio que visualizar lo que venía, pues fue ese compartir con esas universidades en otros países que ya iban más adelante en todo ese proceso de cambio. Entonces, pues por ahí va, pero sí, no conozco que haya una agremiación específica, pero sí hay mucho compartir en la experiencia entre universidades.
nacional e internacional. Todo. José Daniel Restrepo pregunta, ¿cómo se visualiza en prospectiva que será la dinámica de las universidades en función del relacionamiento de los estudiantes de la educación superior para la pospandemia? ¿Y qué se ha estudiado o se conoce de lo que pasó durante este tiempo de pandemia en las casas de los estudiantes? Sí, digamos que lo que ha pasado es un poco que la vida de los hogares también entró a la universidad. Es que como les decía, era un espacio ajeno, los estudiantes tenían ese espacio de identidad, de expresión individual, de expresión de su ideología, de su sexualidad y lo que fuera, pues, pero ahorita hablando con los de psicología me decían que incluso los papás entran a veces a clases y opinan, o en las consultas psicológicas el estudiante no quiere hablar porque la mamá está poniendo atención tras de la puerta de él que está haciendo en la consulta psicológica. Pues hay que decirlo, discusiones, violencia familiar a veces, pues la verdad es que los momentos de la pandemia y los momentos depresivos o de tensión o de hastío y todo lo demás, todo eso se traslada a la vida de los estudiantes. Entonces yo veo que hay una tensión grande. Yo veo en los medios y en las redes, mucha gente habla del costo de la universidad y que todo debería ser virtual y que los estudiantes desde la casa y que deberían cerrar las universidades y volver al campus. Pero pienso que se desconoce muchísimo el rol que juega, insisto, la universidad en la vida de las personas. Entonces yo creo que las universidades seguiríamos insistiendo en que la gente vaya. Sin duda habrá personas que tienen una visión más utilitaria de la educación. Yo pienso que seguramente vamos a tener modelos híbridos. Habrá personas que sí querrán exponerse a la vida universitaria, otros que tendremos títulos solo virtuales para esa persona que solo quiere la parte funcional y que porque ya está metido en su mundo laboral o tiene la suerte de haber definido ya qué quiere en su vida y no tener ninguna duda porque ya sabe que lo primero que va a hacer es formarse en esto y en esto y en esto y no hay que exponerse a nada, porque hay gente que desde chiquito sabe como muy bien y no quiere hablar con nadie, pues habrá gente así. Entonces, yo pienso que vamos a tener las dos opciones y como la estamos teniendo ya, yo creo que nunca volveremos a como éramos. Yo pienso que vamos a tener claramente unas opciones muy divididas, como educación para el trabajo, muy técnica, muy especializada, y otra de exploración, de investigación, de pensar, de profesiones liberales, donde tienen que, liberales viene de las educaciones que no son específicamente para una técnica, para un trabajo, sino que implican desarrollar un criterio y una forma de ver el mundo. En fin, entonces lo que vamos a ver es una diversidad muy grande y yo creo que lo vamos a lograr, pues creo que lo estamos haciendo, Seguro naturalmente sí. lo estamos haciendo. Yo quiero complementar algo con esto y es qué pasó, qué se conoce, qué pasó en las casas durante la pandemia, es qué pasó y qué sigue pasando. Nosotros somos un grupo de docentes que hacemos asesorías, esto es extracurricular, extraacadémico, nos asignan unos grupos de estudiantes, esto es absolutamente voluntario de parte del estudiante, pero sí hay un compromiso muy grande del docente y tenemos unas asesorías, entonces agendamos asesorías en las cuales son espacios de conversación, espacios de acompañamiento, espacios en los que podemos hablar de desarrollo de sus habilidades blandas o podemos hablar de cómo se está sintiendo usted emocionalmente. Es un acompañamiento periódico y el alumno puede decir, esta semana no quiero dentro de 15 días, 20 días, y nosotros somos flexibles en ese acompañamiento, pero los tenemos asignados y habrá algún, ya yo por ejemplo he tenido un caso que la alumna dijo, no, yo ya no quiero continuar en eso, entonces entra otro alumno a cubrir ese cupo, pero pues es un acompañamiento que no solamente estaba antes, sino que permanece, ¿no? Ok, bueno, yo creo que son las 9:25 de la mañana y creo que es prudente que cerremos ya esta conversación. Creo que realmente ha sido de gran aprecio mucho que hayan ustedes podido compartir toda esta información de cómo lo han hecho en la universidad y cuál es la perspectiva de ustedes de cuál es el modelo que se va a quedar partiendo de la cultura y de la libertad de que cada una de las personas puedan escoger qué quieren hacer cómo quieren terminar o capacitarse para su vida, los temas académicos y de qué manera lo quieren hacer. Entonces, Mauricio y Nora, les doy nuevamente las gracias. Ustedes saben que la asociación es la casa de ustedes, de las universidades, en donde, como lo dije al principio, uno de nuestros grandes puntos para trabajar en la asociación es la transferencia de conocimiento. Entonces, todo lo que nosotros podamos construir en pro de este tema, que tanto es para ustedes como objetivo esa transferencia de conocimiento, para la asociación también. Entonces, les doy las gracias a ustedes por compartir este tiempo y esta información con todos nosotros. Y bueno, y muchas gracias a todos los participantes.
vuelvo y les repito, esta también es la casa de ustedes. La asociación está abierta para recibir a todas las empresas de todos los sectores, somos multisector y lo que queremos es seguir realmente profundizando y jalando o más bien empujando el tema de cultura de experiencia de cliente en el país. Bueno, y además no solamente de cliente, ahora de colaborador y de un montón de actores que hacen parte, exactamente, que hacen parte de cualquier organización. Entonces, les quiero comentar también que para el próximo 5 de agosto, 8 de la mañana, tenemos también un nuevo espacio de experiencia de cliente en donde María Antonia Parra, que es la directora de experiencia de cliente y de colaborador de Tuya, nos va a compartir el paso entre el servicio al cliente y la experiencia del cliente. Me parece que es un tema súper importante. Hablo con muchas empresas a diario y veo que todavía están o tienen muy desestructurado el tema de experiencia de cliente en varias áreas de una compañía, pero además algunas siguen estando en el tema de servicio al cliente y este es el paso que ya debemos dar para llevar a nuestras organizaciones a otro nivel. Entonces, les doy nuevamente las gracias a todos y muy bienvenidos para nuestro siguiente espacio CX. Mauricio y Nora, mil gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Gracias a Silvia, todos. muchísimas gracias. Gracias. Mauricio, muchas gracias. Qué buen compartir. Muchas gracias. Necesito el dato del micrófono. Buen dato del micrófono, así es. Sí. Muchísimas gracias a todos. Chao, feliz día para todos. Que estén muy bien y muchas gracias.